Bueno, hoy nos toca continuar y avanzar un poquito más en el libro de los Hechos y nos corresponde el capítulo 23, no lo vamos a leer, como tenemos la Santa Cena también y no queríamos hacer demasiado extenso el servicio. Espero que algunos lo hayan leído ya durante estos días en su casa y si no, pues todavía tienen la semana que comienza para leerlo y poder también ver más detalles. En una predicación normalmente no se puede abordar todas las cosas que el texto tiene, toda la riqueza que hay para nosotros, solamente como lo más sobresaliente. Ahora, para igual ponernos en contexto y conectarlo con lo que estábamos viendo en semanas anteriores. Recuerden que este libro nos fue dado no solamente a esa primera generación, sino también a nosotros, para nosotros entender la misión que Dios tiene para nosotros, que somos la iglesia. ¿Has pensado con toda honestidad que Dios tiene una misión para ti? Que estás acá en esta tierra porque Dios tiene una misión para ti. Que por eso existe, porque tiene un plan con la vida de nosotros. Hoy, en el día de hoy, la palabra clave va a ser plan. Si nosotros vemos y recordamos la vida de Pablo, Pablo estaba muy comprometido con el Señor, pero especialmente en su corazón, su mayor pasión era ver la mayor cantidad de personas salvas. Pero su corazón se inclinaba principalmente a favor de su propio pueblo, del pueblo de Israel. Sin embargo, el llamado que Dios le hizo a él, el plan que Dios tenía para su vida era sacarlo de Israel y usarlo para él ser el apóstol a los gentiles. Pero una y otra vez, Pablo regresaba a lo que estaba en su corazón. Su plan siempre era, voy a tratar de primero con los judíos. Y eso yo pienso que muchas veces lo metió en más de un problema que se hubiera podido evitar. Pero era por el deseo de su corazón de que los contemporáneos de su nación fueran salvos. O sea, no había nada malo en eso. El punto es qué tan a veces sujeto al plan de Dios están nuestros propios planes personales. Y espero que en esta tarde una de las cosas que pase en nuestro corazón es que nuestros planes personales queden más sujetos al plan soberano de Dios. Por nuestro propio bien. No hay nada más especial que pueda pasar con nuestra vida una vez que hemos sido salvos. Es que nosotros entendamos el plan que Dios tiene con nosotros. Que estemos caminando el día a día, no como si no hubiera un mañana, como si no hubiera para dónde ir. En Cuba tenemos una frase acá, hay dos cubanos. Acá, bueno, dos cubanos de Pinas del Río y tres más de otros lados. Pero dos cubanos que se están reencontrando, que son de su misma tierra y me imagino empiezan enseguida a comenzar a identificarse. Hay una frase que tenemos en Cuba que dice, ¿para dónde va la gente? ¿Cómo es? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No sé si en cada región aún de Cuba se hace la misma frase, pero y en cada uno de nuestros pueblos puede que haya un dicho parecido de personas que a veces para cualquier lugar les conviene, porque simplemente no tienen una dirección clara de para dónde va su vida. Y la verdad es que muchas veces nosotros estamos viviendo de esa manera. La cultura es la que nos pone la manera de vivir, las metas, los valores, o simplemente otras personas alrededor, o a veces nuestros padres que vivieron de una manera o de otra. Cuando la manera en que Dios creó nuestra vida es que nosotros le conociéramos a Él, nos relacionáramos con Él y camináramos en el plan que tenía para cada uno de nosotros. Hay un plan general de Dios para todas las cosas, pero hay un plan particular de Dios para cada persona. Y creo que en una ocasión ya lo dije, que uno de los mayores desperdicios de la vida de un ser humano es pasar por este mundo y haber vivido fuera del plan de Dios. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios nos creó a nosotros de una manera
que nosotros podemos generar nuestras propias elecciones. La soberanía de Dios no anula la capacidad que tú tienes de no solo pensar, sino también de decidir. Y por eso Dios nos hace responsables. Pero en el plan de Dios estaba desde siempre que esa capacidad que nosotros tenemos de decidir, la sujetáramos al Espíritu Santo y Dios fuera el que guiara nuestras vidas. Una vida guiada por Dios es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y ahí estaba Pablo, que una y otra vez estaba tratando de ir a los judíos cuando Dios le había dicho, no vayas a los judíos, ve a los gentiles. Y sin embargo, una y otra vez, lo que era rechazado por los judíos, maltratado por los judíos, y lo vimos hasta en la última predicación que vimos, que casi que lo matan, creo que por sexta vez. Una y otra vez. Ahora, en este pasaje, Dios va a permitirle una vez más testificar a los judíos, en este caso a las autoridades, a lo que se llamaba el Sanedrín, que era el concilio de las autoridades religiosas y políticas del pueblo de Israel. Este es el último momento donde Pablo tiene contacto con la nación judía. A partir de ahí, el resto de su vida, él nunca más pudo regresar a Jerusalén y pudo predicarle al pueblo judío, por lo menos que estaba establecido allí en la tierra de Israel. Así que los planes de Pablo en cuanto a ver a los judíos convirtiéndose no se cumplieron. Yo te garantizo que muchos de tus planes no se van a cumplir. Te lo garantizo. Pero igualmente te garantizo que los planes de Dios se van a cumplir. Dios va a cumplir con sus propósitos. Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer es nosotros hacer así, decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En estos días tenemos en la casa de visita a dos personas que estimamos mucho. Y una de las cosas que le contábamos era esa. Nosotros no teníamos en planes estar acá, ni en este país, ni en esta ciudad. Pero cuando Dios nos permitió venir para acá, una de las primeras cosas que dijimos es, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Señor, ¿por dónde tú quieres? Y les contaba que hasta el resto de mi familia que viven en la Florida nos dicen, no, para allá no, con los huracanes, con los tornados. Pero nosotros decimos, pero nosotros estamos orando, lo que Dios diga es lo que nosotros tenemos que hacer. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, a rendirnos a Dios. Dios no está improvisando. Dios ya tiene un plan. Se llama providencia divina. Dios ya tiene de antemano preparado hasta los recursos y todas las cosas para hacer cumplir sus propósitos en la vida de nosotros los seres humanos. Y eso, cuando usted abre el libro de Génesis, lo primero que usted ve es a un Dios con toda autoridad y con todo poder creando todas las cosas. Y después pone al ser humano donde ya estaba todo hecho. Dios no está improvisando. Lo mejor que nosotros podemos hacer es decir, Dios mío, guía mi vida. Tú tienes un plan. Tus caminos son más altos que los nuestros. Tus pensamientos son más completos, más perfectos. Lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios guíe nuestra vida. Los planes de Pablo no se cumplían. ¿Por qué seguía aferrado al pueblo judío, cuando Dios lo había usado para plantar infinidad de iglesias en Asia Menor y hasta en Europa? Este último viaje misionero que vimos de Pablo, ya vimos que ni siquiera plantó otras iglesias. Y este viaje que él estaba haciendo hacia Jerusalén, tampoco pudo plantar más iglesias. O sea, de alguna manera se afectó hasta el llamado que Dios tenía para Pablo, que era principalmente abrir campo nuevo donde no existía el evangelio, por su pasión y su preocupación por el pueblo de Israel. Con eso no quiero decir que él estuviera viviendo fuera de la voluntad de Dios, pero en su corazón estaba dividido. Lo que quiero decirle es que aún nosotros siendo cristianos y estando caminando en la voluntad de Dios, muchas veces dentro de nuestros planes hay algunos que no son los planes de Dios. Y Dios no está obligado a hacer cumplir eso. Y de hecho muchas veces va a Él intencionalmente hacer que eso no se cumpla, porque simplemente no están alineados
con sus propósitos. Y eso tienes que aceptarlo en tu corazón, que tus planes no están garantizados, pero los de Dios sí. Entonces lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, aquí tengo este plan para esta semana, pero ¿qué tanto esto se ajusta? O ajústalo tú a tu voluntad, para entonces garantizar que eso avance. No es pedirle a Dios que bendiga tu plan. Eso no funciona. Es tú alinear tu plan con el plan en mayúscula, el plan eterno de Dios. Y entonces sí está garantizado. Allí también además de el plan de Pablo, lo veíamos en la predicación anterior. La iglesia ya tenía un plan cuando Pablo llegó. No sé si se recuerdan. Él llegó con una ofrenda y ellos ya tenían preparado. No, mira, como la gente te rechaza y están diciendo todo esto de ti, mira, tú mejoras esto. Y le tenían personas preparadas allí para que él se metiera en el carril y así se va a aclarar todo, así se va a arreglar todo, ya no tuviera. Y resulta que por hacer eso terminó preso y se buscó, y casi que lo matan. Los planes de la iglesia, y estamos hablando de la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, la iglesia más madura, la primera de todas, la First Baptist Church de Edmond. O sea, la primera que llegó y estableció, la que más experiencia tiene que encaminar con Dios y hacer su bueno, pues esa también se equivocó. Los planes del hombre no funcionan, no importa si son planes que hace un cristiano o un no cristiano. Si son planes humanos, pues no están garantizados. La gente de alrededor, el pueblo judío, lo que querían era matar a Pablo. Pero miren, Dios tampoco se lo permitió. Y eso también, gloria a Dios, es una garantía para nosotros, que los planes de los impíos, de los planes de la gente mala a nuestro alrededor, hasta los que están planeando cosas contra nosotros, Dios es el que dice la última palabra. No sé si en este tiempo te has sentido amenazado por alguna situación de alguien, que puede ser que sea creyente o alguien que es hasta un enemigo de Dios. Los planes de los seres humanos no se van a cumplir, a menos que Dios sea el que dé su consentimiento. Dios es soberano sobre sus planes. Y si alguno de los planes de cualquier ser humano que sea se interpone a los planes de Dios, ya tú sabes cuál es el que no se va a cumplir, el de los hombres. Y eso es lo que este pasaje nos va a estar enseñando. Dios tenía un plan para Pablo. El llamado de Pablo, el plan específico de Pablo es escogido para que tú vayas a los gentiles y les hables. Y ya se lo ha dicho una y otra vez, y ahora en este viaje de regreso a Jerusalén, en más de una ocasión, el Señor se lo dijo. Y eso fue de alguna manera un consuelo para Pablo en un momento en que casi que pierde su vida. Y lo vamos a ver también en este pasaje, vuelve a pasar, que el Señor le está garantizando que él va a llegar hasta Roma, que era la capital del mundo no judío, el mundo no cristiano, la capital del imperio del momento. Dios le dijo, esto es lo que tengo planeado para ti, y así fue. Qué paz para nuestra vida cuando tú sabes que estás en su voluntad. ¿Tienes que tomar pastillas para dormir? O de todas maneras la almohada no es suficiente para conciliar el sueño. Rinde tu corazón a la voluntad de Dios y la paz de Dios va a gobernar tus pensamientos. A su amado dará Dios el sueño. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos queremos vivir gobernando nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, no hay paz para el impío. Cuando pensamos en el impío, pensamos en la gente más malvada que hay a nuestro alrededor. Y por supuesto, ellos son los primeros impíos, los más impíos de todos. Pero el impío es también la persona que no está caminando con Dios. Porque piedad es devoción a Dios, es relación con Dios. Podemos venir a la iglesia, pero no estar caminando con Dios. Y con eso podemos ser hasta cristianos, o algunos no. Pero hasta siendo un cristiano, un hijo de Dios, pero que no ha aprendido
caminar descansando en Dios, rendido a Dios, viviendo en su señoría, en su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere eso para ti. Dios quiere que tengas paz. Pero la paz viene cuando tu corazón está rendido. Cuando tú dices, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debiera ser la oración de nosotros todos los días. La oración de Getsemaní. Señor, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No des por sentado que lo que tú quieres que se haga, se tiene que hacer y que hasta Dios mismo lo tiene que garantizar. Más bien, asegúrate de que tu corazón se rinde a Dios, a su plan. Pon tu plan bajo el plan de Dios. Y vas a no solo a dormir tranquilo, sino que vas a ver que tu vida realmente tiene sentido. Y eso es lo que este pasaje nos va a estar enseñando. El título sería El plan de Dios. Y en este caso particular y específico, pero también se aplica a nosotros, que el plan de ser testigo prevalece sobre todo plan humano. Y ahí tenemos que identificarnos también con Pablo, porque Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero una en particular, para la iglesia, no solamente para Pablo, hemos sido escogidos para ser testigos. Para ser testigos. El año pasado, mi propósito principal, ministerialmente hablando, era como iglesia, que nosotros pudiéramos, nosotros que somos los recién llegados, conocerlos a ustedes, que ustedes nos conocieran a nosotros, y como conectar y hacernos uno. Porque dice Amós, ¿cómo andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Y el proceso era ponernos de acuerdo. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en todo, pero por lo menos en las cosas más básicas. Ya nos soportamos, nos conocemos, nos amamos. Ya, como decía ahorita Jorge, te extrañé, porque ya unos a los otros decimos, wow, ya nos sentimos parte uno del otro. Yo creo que el plan de Dios para este, ahora segundo año, es que nosotros, como iglesia, nos preparemos para el crecimiento que Dios va a traer. Y esa es mi meta. Mi contribución para este año creo que es que yo les ayude como iglesia a prepararnos para el crecimiento que Dios va a traer. Porque Dios no puede añadir si nosotros no estamos preparados. El crecimiento es algo natural, no es provocado. Pero todo organismo vivo, sano, crece, se multiplica, es algo natural. Por eso vamos a empezar esta serie, para que cada uno de nosotros pueda descubrir su lugar. Y animo a todos los que son miembros que hagan el esfuerzo. Y bueno, los que no puedan por alguna razón mayor, pues trataremos de buscar también algún otro espacio. Pero no se conforma, no se edifica un cuerpo si cada miembro no conoce y ejerce su función. Y el resultado natural, si eso sucede, es que la iglesia va a crecer. ¿No estás interesado en que la iglesia crezca? Amén. ¿Crees que es lo que Dios quiere? Es lo que Dios quiere para la iglesia. Y la función de nosotros es ser testigos. Esa solamente. Ser testigo. Ahora, es una cosa un poco más compleja que a veces lo que nos imaginamos, pero es la tarea que Dios nos da. Y si Dios nos ha dado esa tarea es porque Él cree que nosotros, por su Espíritu, lo vamos a poder hacer realidad. En los primeros 5 versículos vamos a ver el primer punto, que tiene que ver con testificar con una conciencia limpia, aún si somos juzgados. Ahí está Pablo delante del concilio de Jerusalén, el Sanedrín, y la manera en que Pablo comienza su defensa es: hermanos. Y eso tiene doble connotación. El otro día también, cuando hablaba delante del pueblo, decía hermanos, se identificaba con ellos. Decía, yo no soy un extraño para ustedes. Aunque yo nací en otra ciudad, yo me he criado y he vivido toda mi vida en esta ciudad hasta el día que conocí a Jesús y Jesús me mandó a otro lado. He sido y soy uno de ustedes, aunque he conocido a Cristo y mi vida ha cambiado. Y es lo que va a tratar de explicarle. Hermanos, entiendo por qué ustedes hacen eso contra mí. ¿Por qué me quieren matar? Yo era uno que también estaba hasta matando a otro. Y les recuerda hasta a Esteban, que él fue
uno de los principales responsables. Pero hermanos, ahora aquí tiene otra connotación también además de esa, porque él está hablándole al concilio, al Sanedrín. O sea que de alguna manera Pablo había adquirido dentro del pueblo de Israel una autoridad al nivel del Sanedrín. Pablo no era cualquier persona dentro de ellos, era alguien de influencia, alguien de autoridad. Si no, no podría haberse dirigido a ellos, al Sanedrín, no al pueblo, al Sanedrín, en esos términos, hermanos. Dice, hasta este día. Y no voy a ir frase por frase así porque si no, no terminamos ni en una semana. Pero son cosas que son muy marcadas. Hasta este día. ¿Tú puedes decir esa frase de ti mismo? Mi vida desde allá hasta este día. ¿Cuántos altos y bajos tiene nuestra vida? Eso es inevitable. Pero el asunto es si cada día tú te sigues manteniendo fiel al llamado y al plan de Dios. Pablo podía decir en este punto de su vida, hasta este día. Hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Una conciencia limpia. En otra versión dice una buena conciencia. Estoy en paz con Dios. Una de las cosas que más nosotros los seres humanos necesitamos es paz en nuestra conciencia. Hay cosas que a veces no nos dejan ni dormir, como hablábamos hace unos minutos. Dios quiere darnos una conciencia limpia, una buena conciencia. Y no estoy hablando, ni tampoco el texto está pretendiendo hacer pensar en aquellos pecados que están en nuestro corazón y que los tenemos ocultos y que nadie lo sabe y que no nos tienen la conciencia manchada. No estoy hablando, ni el texto habla de eso propiamente, sino más que eso, es el sentido de que yo estoy rendido a Dios. Yo he vivido para Él. Probablemente no una vida perfecta, como hablábamos hace un momento, que él muchas veces estaba queriendo ir para un lado cuando Dios estaba diciendo esto es lo que es, hasta la vez que vimos que tuvo que el Señor mismo decirle no es por aquí y después era para ir a Filipos a predicar. Somos seres humanos, nos equivocamos, pero el punto es si tienes paz en tu corazón, si tienes una conciencia limpia en cuanto a que sabes que ahora estás rendido al Señor. A pesar de tus errores, a pesar de tus defectos, a pesar hasta de tus pecados, pero que hoy tú estás diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, pero mira, aquí está mi vida para hacer tu voluntad. Mis planes para esta semana están a tus pies. Asegúrate que en tu corazón esa sea la actitud. Ese es el tipo de persona que Dios puede usar para hacer avanzar sus propósitos. Y por supuesto, para el pueblo de Israel, cuando él dijo esto, era algo chocante, porque ellos sabían que Pablo había creído en Cristo como el Señor y que lo estaba difundiendo por el mundo entero, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Señor. Y ellos habían rechazado a Jesús como el Mesías. Y ahí cuando usted ve en la historia, el sumo sacerdote que estaba ahí dirigiendo probablemente la reunión, ordenó a uno que estaba cerca de él que le golpeara en la boca. O sea, golpearte en la boca es como decirte lo que salió de la boca no tenía que haber salido. Es como que prácticamente o blasfemaste o dijiste algo que está muy mal. El asunto es que, como vamos a ver acá, Pablo le dice, Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola lo que la ley ha ordenado y viola la ley ordenando que me golpeen. O sea, en la ley judía, ninguna persona podía ser castigado si primero no era juzgado y ser hallado culpable, como es la ley aquí. En mi país no, en mi país tú eres culpable hasta que demuestre que eres inocente. Pero acá, normalmente, me imagino que en algunas excepciones se cometan injusticias, pero lo que está escrito en el papel es que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay que demostrar que eres culpable.
Y eso, este país lo tiene así. ¿De dónde se lo inventaron? No es porque eran más inteligentes, lo sacaron de la palabra de Dios, de la ley del Antiguo Testamento. Es una herencia para las naciones. Pablo está confrontándolo. Y si siguen leyendo, la gente le dice, pero tú no te das cuenta que es el sumo sacerdote. O sea, ¿sabes quién es el sumo sacerdote en el pueblo de Israel? En estas semanas anteriores vimos en hebreo. Pero ya usted la palabra, nada más que si sabe un poquito de español, sumo, ya sabe que es como el sacerdote principal. O sea, era la persona que estaba, vamos a decir, más cerca de Dios, porque literalmente tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año. Era la persona que tenía que se supone que debía tener mayor rectitud moral, mejor entendimiento de los caminos de Dios. Era el ejemplo de los ejemplos, se suponía. Y esta persona está diciéndole a alguien, dale un golpe por la boca a ese, cuando está quebrantando la ley que él está representando, porque la ley representa al Dios que la dio. Y dice Pablo, no, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Yo tengo mis dudas de si esto lo interpreto literal o hay otra manera de interpretarlo. Porque sabe, cuando usted va al Antiguo Testamento, el sumo sacerdote se distinguía del resto de los sacerdotes. Había un tipo de vestidura que solamente la podía usar el sumo sacerdote. Había una para las fiestas especiales, pero otra que normalmente él se vestía. O sea, el sumo sacerdote se distinguía entre el resto, aún hasta de los otros sacerdotes. Muy difícil. Claro, los que no creen esta versión dicen, no, es que Pablo ya hacía muchos años que no estaba allí en Jerusalén, habían cambiado el sumo sacerdote y ahora este otro él no lo conocía. Pero estamos pensando con la mente del siglo XX, siglo XXI, donde la gente va vestida hoy con una camisa blanca, mañana con camisa verde y todo el mundo con una camisa igual. Pero estamos hablando de un contexto donde había unas vestiduras especiales para una persona que ocupaba una posición. Y la ropa seguía siendo la misma, el que se moría le ponía la misma ropa al otro. Porque la ropa era más sagrada que el sacerdote que la usaba. ¿Entiendes? Esta persona se sobresalía sobre todo. Además estaba dirigiendo probablemente. Era el que, bueno, de hecho fue el que da la orden. ¿Qué veo yo en esto? Me imagino más que todo unas palabras de ironía de Pablo. Como diciendo, tú eres el sumo sacerdote. Y me estás diciendo a mí, me estás mandando que me golpeen cuando tú eres el máximo representante de Dios aquí en la tierra. Tú eres como el Papa de la época. Sin embargo, era alguien que estaba mandando a hacer algo. Y bueno, de todas maneras, aún así, él dice, bueno, se disculpa, dice, bueno, si es el sumo sacerdote, está escrito, no hablarás mal de las autoridades de tu pueblo. O sea, la palabra de Dios dice esto y entonces lo vamos a respetar. Pero el punto para nosotros es, nosotros con tal de hacer la voluntad de Dios, de estar en el plan de Dios, nosotros estamos dispuestos a testificar, aunque eso implique el ser juzgado, el ser condenado, el ser rechazado. Porque nosotros los cristianos muchas veces tenemos dificultad para dar testimonio del Señor sin que haya ningún tipo de amenaza o consecuencia visible. Y sin embargo, a veces ponemos nuestros peros. Pero ¿cuánto más si estamos delante de un tribunal que puede hasta disponer de nuestra vida? Yo creo que el ejemplo de Pablo nos confronta para nosotros comprometernos más en dar testimonio de él. Y más que el testimonio del momento, el testimonio de él hasta aquí. Y para que llegue ese momento en el futuro donde tú tengas que pararte delante de alguien y estás dispuesto a dar testimonio, aunque eso implique hasta graves consecuencias, tienes que venir caminando desde ya para llegar hasta aquí. O sea, en otras palabras, mis hermanos, no es opcional. La vida cristiana es de todos los días. Y tenemos que empezar. Si no hemos empezado, tenemos que empezar ya. Para que después podamos llegar al hasta aquí. Hoy debe estar en nuestro corazón ese deseo de Señor, yo quiero
estar en tu voluntad. Yo quiero ser testigo tuyo. Yo quiero representarte. Mañana lunes también, donde estoy, donde me toca estar. Para entonces, cuando después llegue el hasta aquí, yo puedo entonces decir hasta aquí. El Señor me ha estado guiando y yo estoy con una conciencia limpia. Yo tengo paz en mi conciencia porque estoy viviendo una vida rendida a Dios. Les animo, mis hermanos, a rendir hoy o asegurarse, si lo están haciendo, examinarse y asegurar su corazón. Está rendido al Señor para que puedan caminar el resto de este peregrinaje que todos tenemos que caminar hasta ese día. Porque a lo mejor no vas a tener un tribunal humano en el resto de tu vida, pero sí te puedo garantizar que hay un tribunal celestial. Un tribunal celestial donde nosotros tenemos que presentar. La pregunta, bueno, sí, es que ya yo soy salvo. Sí, pero hay un problema con esto. Y es que a veces hay algunas personas que tienen una falsa creencia. ¿Y dónde lo puede uno descubrir? En los frutos que uno está dando. ¿Tienes hoy una conciencia limpia? ¿Tienes hoy una buena conciencia? ¿Tienes hoy paz con Dios? ¿Tu vida hoy está rendida al plan de Dios, a la voluntad de Dios? ¿Te vas a levantar mañana lunes para vivir una vida rendida a Dios? Entonces sí, yo puedo estar tranquilo como pastor que va a dar cuenta de ti. De que probablemente cuando llegue hasta aquí, ese otro momento donde tú estés delante del tribunal de Cristo, tú estás en paz igual, porque ya lo estabas hoy. Pero si hoy tú estás viviendo para ti, y mañana lunes ya tú estás planeando seguir viviendo para ti, incluso dudo mucho que realmente hay una experiencia de salvación en tu vida. Más bien como un engaño que es muy común en las culturas que han sido expuestas al Evangelio, de dar por sentado que soy cristiano porque voy a la iglesia y a lo mejor he hecho ahí algún dinerito de vez en cuando y ya yo no digo malas palabras y ya yo no... El ser cristiano no es dejar de hacer algunas cosas malas y empezar a hacer algunas cosas buenas. Ser un hijo de Dios es que el Espíritu de Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Como se leía hace un momento cuando empezaba el culto. El que está en Cristo, nueva criatura, es una nueva creación. Dios te ha hecho una nueva persona. No eres perfecto. Empezó la obra de la santificación que se va a completar ese día, pero desde ahora tú estás rendido al plan de Dios. Tu mayor tristeza es haber no vivido el día de hoy para Él, cuando vas a poner tu cabeza en la almohada. Y tu mayor alegría es haber vivido hoy para su gloria, porque estás caminando en sus planes, en sus propósitos. Asegúrate que es verdad lo que tú dices, que es verdad en ti. Y con eso no quiero poner dudas sobre la salvación de nadie, sino exponer la verdad. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Nosotros queremos ser una iglesia que crece, una iglesia hasta que se multiplica, porque simplemente es lo que Dios nos puso acá. Pero a menos que cada uno de nosotros, en primer lugar, se cerciore que verdaderamente es un cristiano, y es un cristiano que está creciendo y madurando y ocupando su lugar en los propósitos de Dios, es que eso se va a hacer realidad. Y al final, no es que la iglesia tiene éxito, es simplemente la razón de existir. Y no es que la vida de nosotros gire alrededor de las actividades que tenemos como grupo religioso, es que nuestra existencia está ligada a Cristo y vivimos para Él. Vivimos para Él. No hay nada más importante que está pasando en este mundo que la salvación de una persona que, a menos que vive eso, que en Cristo es hecho una nueva criatura, pasa una eternidad excluido de Dios. Es lo más importante en lo que nosotros podemos estar involucrados como seres humanos. Entonces es algo realmente serio y es un privilegio que tenemos. Luego un segundo punto que hay acá, a partir de los versículos 6. Dios también hace que prevalezca su plan por encima de nosotros, para nosotros ser guiados y animados. Especialmente puse acá en la noche, porque en el pasaje hay un momento donde se habla de la noche, y la noche tiene como un doble significado.
Ustedes pueden ver a partir del versículo 6 cómo hay un giro en la situación. Pablo se da cuenta que el auditorio está compuesto de los saduceos y de los fariseos, dos tipos de creyentes diferentes. Hoy el pueblo cristiano en general también lo podemos clasificar en dos grupos parecidos. Los saduceos son como serían hoy los cristianos liberales, que no creen en nada de lo sobrenatural, no creen en los milagros, no creen en los ángeles, no creen en la autoridad y la infalibilidad de la palabra de Dios, y es un cristianismo humanista. Y algunos de ustedes pueden decir, no, pero Alejandro, eso no tiene que ver con nosotros no estamos en una iglesia liberal. Sí, pero es que eso es una forma de pensar, es una corriente de pensamiento que está permeando toda la sociedad. Y tú puedes estar en una iglesia de sana doctrina y tu manera de pensar es la de un cristiano liberal. Solamente con cómo te tomas el asunto del pecado. ¿Vives una vida de pecado? Otra cosa, por ejemplo, ¿vives una vida devocional con Dios? ¿Te relacionas con Dios con regularidad? ¿Oras todos los días? Dices, no, sí, bueno, estás teniendo una relación personal con Dios todos los días. Porque un saduceo era ese tipo de personas que no negaban la existencia de Dios, pero en su práctica cotidiana no tenían verdaderamente una experiencia. Y bueno, los fariseos eran esas otras personas que eran como los conservadores. Esta es la Biblia y hay que hacer todo lo que dice aquí y todo eso, pero era en sus fuerzas. Y la palabra del Señor nos enseña que no es en nuestra fuerza, que es en la fuerza de Cristo. No por ejército ni por fuerza, sino por mi espíritu. La iglesia existe por el Espíritu de Dios. Dios es el que nos ha dado vida. A nosotros como individuos, pero también a la iglesia. Esta iglesia existe porque Dios la creó. Porque Dios fue el que unió. Dios fue el que ha hecho todo, más allá de si somos totalmente conscientes o no. Y él se dio cuenta de esta gran diferencia que había ahí y él se levantó y dijo, mira, yo soy fariseo y por ser fariseo, entonces yo creo en la resurrección y por eso me están juzgando. Y entonces se dividió el auditorio. Pero la frase clave fue esa, yo por la esperanza de la resurrección estoy siendo juzgado. Mi hermano, tú tienes en tu corazón convicción de la esperanza de la resurrección. ¿Estás totalmente seguro de la resurrección? No solo la resurrección de Cristo, que ya de por sí ya es suficiente, porque es la garantía de la tuya, pero también de tu resurrección. Tú vives, esta semana tú has vivido en esperanza de resurrección, o has vivido como si esta es la única vida que existe. Piensa en tus decisiones durante toda esta semana. ¿Has vivido como alguien que esto es todo lo que hay? Porque en esta cultura que tiene fundamentos cristianos, las cosas han ido caminando en una dirección más bien alejándose de Dios que acercándose a Dios. Toda la prosperidad que hay aquí, toda la bendición que hay por la gracia de Dios, se ha convertido en el nuevo ídolo. Y es muy fácil en esta sociedad vivir como si no necesitáramos a Dios y como si todo lo que existe y todo lo que importa y sobre todo y todo lo que tiene valor es lo que poseemos y disfrutamos en esta vida. Dios nos ha puesto a nosotros para vivir en la esperanza de la resurrección. Y hace unos días hablábamos de Pablo y hablábamos de lo que le escribió a los filipenses y una cosa que él dice, todo lo tengo por basura. Tú tienes por basura tu casa, tu carro, tu empleo, tus ahorros en el banco si los tienes. ¿Lo tienes por basura o lo tienes como tu tesoro? Ese no es tu tesoro. Esas son cosas temporales y gloria a Dios si lo tienes. Y trabaja duro por tenerlo, pero no lo conviertas en tu herencia, no lo conviertas en tu posesión más preciada, porque se convierte en tu Dios. El Señor es tu mayor tesoro.
y junto con él todo lo que tiene que ver con lo eterno. El otro día en el miércoles estábamos viendo ese contraste entre lo temporal y lo eterno, final de los Hebreos. Tú eres alguien que ha sido trasladado de solamente vivir una vida temporal como la de Adán, que ciertamente morirá, y ha sido introducido ahora en el reino eterno del amado Hijo. Tú tienes existencia eterna. De hecho, realmente todos los seres humanos tenemos existencia eterna, pero no vida eterna. Unos van a vivir una vida eterna, de eterna condenación, y otros van a vivir una vida de eterno goce y disfrute de su presencia. Y en este tiempo, en esta vida, es donde se toma esa decisión. Y esa decisión no es que levanté la mano un día, o que un día yo hice una oración. Es que verdaderamente mi corazón se rindió a Dios. Y dice, Dios, tú eres todo para mí. Tú eres la razón de mi existencia. Mi vida está a tu disposición. Eso es que Cristo es nuestro Señor. Pablo es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la Biblia acerca de esto. Y ahí, bueno, cuando se formó toda esa división, hasta los fariseos tomaron entonces partido por Pablo y lo trataron de defender. Y se acabó casi que la intención de juzgarlo, pero entonces tiene que intervenir el comandante, porque ellos probablemente están hablando en hebreo, en arameo, y el comandante, que es romano, no los entiende y lo que los ve peleándose uno con otro. Pablo en el medio dice literalmente aquí que se preocupaba de que lo despedazaran, porque estaban los dos con dos actitudes completamente diferentes, y lo tiene que sacar del medio y llevarlo a la cárcel. Y ya viene la última, casi ya la última parte, pero antes de eso, el versículo 11 dice, y a la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo. ¿A quién Dios tiene que decirle ten ánimo? Al que necesita ser animado. Todos nosotros tenemos momentos donde estamos desanimados, donde estamos atemorizados, donde las circunstancias nos sobrepasan. La buena noticia es que Dios es Dios por encima de nuestras circunstancias. Y la palabra de Dios para sus hijos es, no temas, ten ánimo. Y le digo, como has testificado ahora aquí en Jerusalén, también vas a testificar en Roma. O sea, no te preocupes, esta gente no te va a matar. Tu vida no está en las manos de estas personas. Yo te escogí a ti para testificar, aún hasta en Roma. Ya te lo he estado avisando y una vez más vengo a decirte que vas a ir a Roma. Ahora, iba a ir a Roma a testificar y también a morir. Algunos dicen que salió y después, posteriormente, fue muerto, pero no mucho tiempo después. Porque lo importante no era cuánto iba a vivir. Lo importante era vivir haciendo su voluntad, caminando en el plan que él tenía para él. Y eso es lo importante para ti. Lo importante no es cuántos años vas a vivir. Lo importante es si vas a vivir cada uno de esos años en su voluntad, haciendo aquello para lo que él te creó. Eso es lo que tiene sentido. Y esa última parte, que es la más larga del texto, y espero que ustedes lo puedan después leer en sus casas. Cuando habla de la noche, en primer lugar, pensamos, bueno, sí, por supuesto, literalmente que era de noche, pero era la noche en la vida de Pablo. Era de noche. Estaba todo oscuro. No se sabía, Pablo no sabía qué iba a pasar más allá, a pesar de todas las cosas que Dios le ha dicho, pero ahí viene el Señor a consolar y a confirmarle que está eso. Y por último, del versículo 12 en adelante, también es para ser librado, para entonces hacer avanzar el plan de Dios. Dice el texto en el versículo 12 en adelante, cuando se hizo de día. Es como un contraste, primero de noche y ahora se hizo de día. Y uno pudiera decir, bueno, si se hizo de día, que ahora ya todo va a salir bien. Pero si ustedes siguen leyendo, dice, se hizo de día y lo que pasa es que se enteran de que hay un complot para matar a Pablo. Pero sabe, se hizo de día.
el escritor quiso hacer ese contraste. A pesar de que ahora había otra circunstancia también que amenazaba a Pablo, ya se había hecho de día. Ya el Señor se había hecho presente y le había dicho, tu vida está en mis manos, yo te voy a llevar a Roma, no va a pasar nada. Qué oportuno el Señor, ¿eh? Y al otro día, entonces viene la amenaza de muerte, pero ya Dios había dicho que iba a hacer esto, y ese es su plan con mayúsculas. No importa lo que digan las personas de lo que van a hacer contigo. Lo que se va a hacer con tu vida es lo que Dios tiene planeado. ¿Qué garantía tenemos los hijos de Dios? Que se va a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque otros lo que quieran sea destruirnos. ¿Qué garantía tienes en tu vida? Y dice ahí en la historia, y ustedes lo pueden leer en su casa, se lo dejo a tarea, que dice que el hijo de la hermana de Pablo, dice, no se menciona ni el nombre, el hijo de la hermana. Ni siquiera es, no es más fácil decir el sobrino, vaya, aunque sea. Y bueno, y poner el nombre. No, el hijo del hermano, o sea, es papel secundario, terciario. Pero era el instrumento de Dios porque escuchó lo que se estaba tramando y enseguida va y se lo dice a Pablo. Pablo lo dice, ve y díselo al comandante. Pablo llama a un centurión, mira, este muchacho tiene algo importante que decirle al comandante, llévalo. Lo llevan al comandante, el comandante escucha y dice, no, espérate. ¿Y sabe qué pasa? Esa misma tarde organizan y ahí está hasta la hora, dice, a las 9 de la noche, búscame 200 soldados, 2 centuriones, un centurión tenía a su cargo 100, pero esos centuriones tuvieron a su cargo mucho más, dice, 2 centuriones que busquen 200 soldados, pero que busquen no sé cuántos, creo que son como 60 jinetes y también 200 lanceros, o sea, 460 soldados a disposición de 2 capitanes, para que a las 9 de la noche todo eso estuviera listo y una cabalgadura para Pablo y se lo llevan escondido en la noche. ¿Por qué? Porque había 60 hombres judíos que se volvieron locos y su plan, dijeron, se comprometieron bajo juramento. ¿Usted sabe qué cosa es eso? Bajo amenaza de maldición sobre su vida. Ellos fueron a los sumos sacerdotes y dijeron, miren, nosotros nos hemos comprometido bajo juramento que no vamos a comer nada ni a beber nada hasta que matemos a Pablo. Así que ustedes hablen con el comandante, lo mandan a buscar y por el camino nosotros vamos a estar preparados mañana por mañana, y por eso era el apuro de en la misma noche sacar a Pablo. 460 soldados para defenderlo de 60 personas que estaban comprometidas a o matan a Pablo o morimos nosotros. ¿Qué habrá pasado con esa gente? Nada más que le quedaron 2 opciones por su plan. O morirse de hambre, o quebrantar su palabra y quedar sin honor para el resto de su vida. No temas por los planes de los impíos, de la gente que son enemigos de Dios y que pueden estar tramando algo contra ti. Se va a cumplir el plan de Dios. Amén. Y no el plan de los hombres. Amén. Pero Pablo fue liberado, no para salir de vacaciones, aunque sí vemos, si usted va al final de la historia, que casi que quedó de vacaciones, en el versículo 35. Dice que lo mandó que lo guardaran en el pretorio. Pablo fue tratado, y ahí está una carta que también tiene otros detalles que no vamos a entrar por cuestión de tiempo. Le mandaron una carta para el gobernador de la región, lo llevaron para Cesarea, y fue tratado como un ciudadano romano, que era algo que era su privilegio, pero más que eso, aunque era un preso, estuvo en el pretorio, en un lugar especial, vamos a ver, después vamos a seguir con la historia, por un buen tiempo. Un hombre que hasta ese momento estaba viviendo una vida totalmente desgastada para plantar iglesias en un montón de lugares, ahora de pronto va a comenzar una nueva etapa, una nueva temporada en su vida, va a estar tranquilo en ese lugar por un buen tiempo y después de ahí pasa para otro lugar que también igual tranquilo y después pasa para Roma igual tranquilo. Es verdad que ya no pudo plantar más iglesias, es verdad que ya no pudo hacer la vida que llevaba, pero a la vez era una vida más descansada para un hombre anciano, un hombre desgastado, un hombre que había dado su vida para hacer avanzar los propósitos de Dios. Era el cuidado de Dios con la vida de Pablo. Y desde allí, desde cada uno de esos lugares,
salieron muchas de las cartas a las iglesias que ya habían sido plantadas. Dios es el Señor de su iglesia. Dios es el Señor de las naciones. Dios es el Señor de la historia, pero el Señor de tu vida, si tú has puesto tu vida a sus pies. ¿Qué tal si oramos por un momento y le damos gracias al Señor, como lo hacíamos hace unos minutos, que le dábamos gracias mientras comíamos la cena, tomábamos el pan y el vino y dábamos gracias por su sacrificio, pero también por su resurrección? ¿Qué tal si le das gracias una vez más? Pero asegúrate de que tu vida esté rendida al Señor. Si eres alguien que todavía no es cristiano y en tu corazón lo sabes, en tu conciencia te dice, no, yo no conozco a Dios, yo no estoy rendido a Dios. Bueno, este es el momento de tú decirle, Dios, perdóname, quiero poner mi confianza en ti, no puedo vivir sin ti, mis planes no van a cumplirse, aunque yo batalle y lo quiera, pero los tuyos son los que se van a cumplir. Señor, rindo mi corazón a ti. Y si eres un cristiano, pues con mucha más razón para decirle, Señor, aquí está mi vida. Quiero caminar en tu voluntad, quiero caminar en tus planes, en tus propósitos. Señor, gracias por el día de hoy.